Un aplauso, yo creo que es para nosotros pues un honor tener a un compatriota en estas altas esferas de la tecnología, y la charla de hoy es muy interesante porque de alguna manera se relaciona con el desarrollo del país que tanto estamos procurando que se haga. Yo creo que aquí va a haber un contenido interesante desde el punto de vista de la educación, la tecnología, y por qué Colombia pues necesita ponerse a la vanguardia y desarrollar proyectos de investigación en el área espacial, que de alguna manera es lo único que lo va a catapultar para estar en una posición. Seguro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muy bien. Bueno, qué pena con ustedes, pero bienvenido al tráfico bogotano. Y hoy cayó el aguacero más grande que yo haya observado. Los que estaban allá cerca al norte, eso fue granizada, fue una cosa espantosa. Dios mío. Bueno, entonces, a ver, yo tenía un profesor, ¿no?, que cuando venía a dictar clases, eso en Estados Unidos, entonces él quería que todo el mundo estuviera poniendo la atención, ¿no?, porque no se me van a aburrir, como ya llevan tanto tiempo sentaditos. Entonces, él cada vez que tenía clase, él hacía un ejercicio pequeño, ¿no?, que lo quiero hacer con ustedes acá, para empezar. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que hagamos el ejercicio? Si están de acuerdo, digan OK y hagan el signo de OK. ¿Todo? Por favor. ¿Sí? Exactamente. Entonces, como están haciendo el signo de OK, por favor, pero háganlo. Así es que no me están poniendo atención. Entonces, con mucho cuidadito, llévenlo a su quijada. Muy bien. Quijada. Entonces, sí me están poniendo atención. Bueno, mire, les agradezco muchísimo. El pasador de diapositivas. Ok. Como estamos un poco cargados de tiempo, voy a saltar unas diapositivas, pero les voy a contar cuál es la razón por qué esta vez estoy acá. Yo quiero, desde hace varios años atrás, con el doctor Santiago y con el doctor Raúl, mucha gente de acá hemos tratado de motivar a la juventud, ¿no?, y a nosotros los viejitos, para que creemos una agencia espacial colombiana, ¿no? Pero entonces, como muchas veces nosotros tenemos una misconcepción de lo que es una agencia espacial, vamos a empezar por, así muy someramente, ¿no?, por entender qué es una agencia espacial. Porque sí, claro que sí, nosotros hacemos todas esas cosas, pero en realidad, ¿qué es? Les voy a contar una historia muy sencilla. Pues había una vez, como en los viejos cuentos, ¿no?, dos culturas, o todas las culturas de un pueblo, que estaban interesados en salir hacia el espacio, y entonces se inventaron la Guerra Fría. Y cuando se inventaron la Guerra Fría, uno empezó a lanzar, ¿no?, cohetes, mandaron animales, mandaron mujeres, y el otro entonces dijo, no, yo no me puedo dejar ganar. Y empezaron a también lanzar cohetes y llegaron a la luna. Pero, cuando ellos estaban haciendo eso, se dieron cuenta que necesitaban, ¿no?, que el hacer todos esos vuelos espaciales no era solamente un cohete, era muchísimo más que eso, ¿no?, porque era desarrollar las tecnologías que estaban o que eran necesarias para poder tener los materiales correctos, los combustibles correctos, para poder tener la gente adecuada, sistemas de comunicación, y que se iba a levantar el cohete y tenía que tener la capacidad de comunicarse. Entonces se dieron cuenta que una agencia espacial era muchísimo más que eso. Entonces, ¿qué es una agencia espacial? Entonces, una agencia espacial, primero que todo, abarca la totalidad de los intereses y la capacidad de un país. Y quiero que le pongan cuidado a estas cosas porque es muy importante. Los intereses y la capacidad de un país, ¿no? Quiere decir, yo estoy interesado en hacer algo porque tengo una necesidad, ¿no? Cada vez que hay un proyecto que vamos a desarrollar,
entonces tenemos que derivar una necesidad. Esa es la primera premisa para uno hacer algo. Entonces, perdón, no entendí. Aquí está. Y eso incluye y desarrolla el desarrollo económico, la seguridad nacional, la política exterior, la seguridad espacial y el medio ambiente. Todo eso ellos se dieron cuenta que era la agencia espacial. Por otra forma, bueno, pues claro, ellos tuvieron que lanzar algo, tuvieron que establecer satélites, ¿no? Para poder establecer la comunicación, y también se dieron cuenta que lo más importante era que impulsaba el conocimiento sobre la Tierra, ¿no? A la medida que ellos se iban levantando en el espacio, entonces se dieron cuenta que era muy importante conocer, aprender sobre la Tierra, que ellos la iban mirando. Y por último, se dieron cuenta que lo que ellos iban a realmente hacer era a expandir la vida humana lejos, no fuera del espacio. Entonces, esas son más o menos todos los campos de una agencia espacial. ¿Ok? Entonces, si tienen preguntas, cualquier cosa, por favor, háganlas. Ok, bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de una agencia espacial? Bueno, esto es una chart, ¿cómo se dice? Slide. ¿Cómo se dice? Una diapositiva, un poquito ocupada, pero simplemente son unas ideas de cuáles deben ser los objetivos de una agencia espacial, para que ustedes piensen, para que cuando estén interesados no les muevan el cerebro y piensen que en situaciones. A ver, la primera, ¿qué es? Capitalizar en nuevas oportunidades económicas. Claro, mejor dicho, cada vez que se va a hacer un proyecto, y si uno no lo hace, dejó de capitalizar en esa posibilidad. Entonces estas son nuevas, completamente nuevas, porque son, ¿no?, en algo que nadie había tocado. También, segundo, promover intereses soberanos del espacio. Usted sabe que cada país tiene una soberanía sobre su espacio, ¿cierto? ¿Qué es eso de soberanía? Eso quiere decir que yo, como dueño de este país, puedo, ¿no?, hacer ciertas cosas de acuerdo a ciertas regulaciones internacionales, ¿no?, que se desarrollan entre todos los países de común acuerdo. Entonces, si yo quiero tener incidencia y control dentro de lo que tengo en mi soberanía, pues ¿por qué no participo activamente en todos los acuerdos que se desarrollan, ¿cierto? Porque si no, da lo mismo, hay un poco de gente que está desarrollando esos acuerdos, pero yo no estoy teniendo ninguna injerencia. Entonces, facilitar el desarrollo de la industria espacial, porque una vez que un país decide desarrollar una industria, pues se necesita, como cualquier industria de carros, de comida, ¿no?, desarrollarla, planearla, pero que sea organizada, ordenada, ¿sí? Promover el uso de satélites, por supuesto, y de vehículos espaciales, pues eso es algo muy importante. Ya sabemos que eso, más que todo en general, en eso es que piensa la mayoría de nosotros, ¿no?, cuando pensamos en la agencia espacial, ¿cierto? Garantizar el acceso equitativo y eficiente, ¿no?, de órbitas de los satélites. A ver, ¿qué es lo que pasa? Y la siguiente también es relacionada. Entonces, a ver, ustedes tal vez saben esto y lo pueden averiguar en Google. Entre otras cosas, todas las cosas que yo les estoy diciendo acá no son nuevas. Todas las cosas que yo les estoy contando acá están en Google, ¿ok? Pero quiero permitirme recordarles estas cosas para que ustedes no tengan un conocimiento algo muy fresco, ¿sí? Entonces, lo que pasa en la situación es que cuando un país quiere lanzar un cohete o colocar un satélite en órbita, entonces tiene que tener una localización, porque acuérdense, el Ecuador, nosotros estamos en una esfera, ¿no? Entonces, si uno está en el Ecuador,
le va a costar muchísimo menos trabajo de lanzar y colocarlo. Todo el mundo quiere tenerlo lejos, lejos, lejos en una posición que se llama geoestacionaria, ¿no? Pero sobre el ecuador. Nosotros estamos sobre el ecuador. Nosotros tenemos dos costas. Hay mucha gente que quisiera tener dos costas para lanzar cohetes de cada uno de los lados y no lo estamos haciendo. Entonces estamos perdiendo esas cosas, ¿sí? Entonces, a ver, y por último, garantizar que se cumplan los derechos, lo mismo, ¿no? Si nosotros no tenemos una agencia espacial que nos represente, nosotros no podemos tener participación activa ni reclamar cuando un derecho internacional no se ha cumplido. Hasta este momento, no. Colombia no tiene representación en ninguna de esas actividades. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, tranquilos. Ok, entonces, a ver. Esta es otra cosa importante, ¿no? Una agencia espacial también mejora y protege, ayuda a mejorar y proteger la seguridad nacional. Por muchas razones, ¿no? Lo mismo, si uno tiene la capacidad de lanzar satélites, el satélite tiene la capacidad de comunicar directamente con el gobierno, con empleados del gobierno, de las Fuerzas Armadas, para ubicar si alguien nos está invadiendo o si alguien está desarrollando ciertas maniobras que no son adecuadas. O bueno, es muy fácil, ¿sí? Tener información de lo que esté ocurriendo. Bueno, entonces yo tengo una esposa de 43 años, estoy casado por 43 años, ¿no? Entonces, mi esposa y yo, pues hemos durado bastante, pero cuando alguien quiere saber algo mío, pues me preguntan a ella, ¿sí? A mí no les interesa, pues ella, en cambio, ella sí me conoce del derecho a las tierras. Yo llevo trabajando con NASA 30 años, ¿no? Eso no quiere decir que yo conozco a NASA 100%, pero yo puedo hablar de NASA, ¿sí? Porque yo he vivido allí por todo este tiempo. Entonces, de la misma forma, de aquí en adelante les voy a contar qué es NASA, pero no algo muy rápido, algo que para que ustedes sepan qué puede hacer una agencia espacial, qué es lo que hace una agencia espacial, ¿ok? Bueno, entonces NASA es una organización como cualquiera. Como decir una fábrica de papas fritas, como decir una fábrica de carros, ¿sí? Quiere decir que NASA tiene organización, tiene personas que contratan, personas que hacen entrevistas, personas que llevan la contabilidad, personas que hacen investigaciones, científicos que estudian, ingenieros. Es una empresa como cualquiera, ¿sí? Lo único significante de NASA es que hace cosas diferentes, ¿no? Bueno, NASA, como todas las organizaciones bien establecidas del mundo, tiene una visión, ¿no? Cada organización tiene que tener visión y misión, ¿no? Visión es algo que que se va a cumplir a largo plazo, ¿sí? Entonces, esto es, perdón, lo que NASA tiene como visión: descubrir, expandir el conocimiento. ¿Para qué? Para el beneficio de la humanidad, ¿no? Yo tenía un poquito de agua por ahí, ¿sí? Aquí está. Sí, ya. Sí, no, aquí está. Esa es la visión de NASA, ¿sí ves? Entonces es descubrir, difundir, expandir el conocimiento para el beneficio de la humanidad, perdón. El resto de la biograph no lo voy a leer, pero simplemente es para que sepan que NASA tiene objetivos, que tiene los principios fundamentales y que tiene una misión, ¿sí? Como todos. Y les voy a contar más adelantico sobre las instalaciones. NASA entonces tiene una estructura bien sólida y las 4 partes técnicas de NASA son la aeronáutica, la exploración humana, la ciencia y la tecnología espacial.
Esos son grandes campos, ¿no?, que nosotros desarrollamos, pero detrás de todo esto hay una gran cantidad de profesionales, ¿sí? Comunes y corrientes, como nosotros, ¿sí? Entonces, NASA tiene 10 centros espaciales. No solamente es Houston, no solamente es Kennedy Space Center, no, son 10 centros espaciales, muchas gracias, que están localizados alrededor de todos los Estados Unidos. ¿Sí? Estos de colorcito más rojito, estos son los centros espaciales en California, están aquí en Texas, en Luisiana, están en Florida. Este es el centro donde yo trabajo, que se llama Marshall Space Flight Center, y cada uno de esos centros está responsable de una actividad. Nosotros en el Marshall Space Flight Center somos responsables de la propulsión de los cohetes. Nosotros estamos construyendo en este momento el SLS. Les voy a mostrar un poquito de eso cuando avancemos. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los centros y las facilities? Muy bueno, sí. Entonces, los centros espaciales son los lugares donde se diseña, se prueba o se hacen algunos ensayos. Es donde la mayoría de los ingenieros y los profesionales se encuentran. Las facilities son instalaciones en las que, por ejemplo, se construye, ¿sí? Ya basado en los estudios, entonces se construye algo. Por ejemplo, se construye la carcasa de un cohete, ¿sí? O se construye y se ensayan, ¿no?, partes, o se hacen ensamblajes. Eso es lo que es. ¿Sí? Entonces, a ver, solo por decirles, aquí, por ejemplo, se construía y ahora se construye toda la parte central del SLS. Aquí se construía el tanque externo, que ese fue mi primer trabajo antes de trabajar para NASA. Aquí es donde se construyen Goddard Space Center, donde se construyen la mayoría de los satélites, ¿no?, junto con JPL. En Armstrong es donde se estudian todo lo relacionado con aeronáutica, con aviones. Cada vez que sale un avión nuevo, NASA lo ha estudiado y lo ha probado. Esa es otra cosa que tienen que entender, ¿no? NASA no es un negocio, ¿sí? La agencia espacial no es un negocio. La agencia espacial habilita, ¿no?, habilita las corporaciones para que produzcan. Pero entonces, por ejemplo, nosotros en el proceso de desarrollar un proyecto, desarrollamos una serie de tecnologías, ¿sí?, una serie de experimentos que los vamos a usar en nuestro proyecto, pero la industria que está afuera los usa y los explota, ¿sí? A ver, ejemplos sencillos. Por ejemplo, yo sé que tal vez sí lo saben, ¿no? Este aparatico que todo el mundo tiene en la mano, ¿sí? Eso no es que NASA lo haya hecho, pero empezó, ¿no? Cuando nosotros mandamos gente a la Luna, tuvimos que establecer y desarrollar los primeros computadores pequeños, ¿no? Eso hace muchos años. Entonces, a partir de eso, las industrias han innovado continuamente, ¿sí? Bueno, ok, buenas tardes. Bueno, a ver, si tienen más preguntas, tranquilos. Bueno, quiero esto a grandes rasgos, rapidito, decirles esto para que ustedes sepan que las agencias espaciales tienen logros, porque son empresas del gobierno, común y corriente, ¿no? Estos son logros de NASA muy sencillos. A ver, rápido, todo el mundo sabe que este año, por ejemplo, estamos cumpliendo 60 años de edad. Yo solamente tengo 30 con ellos. 50 años del primero de la Luna, todos coincidencialmente el hombre tocó la Luna el 20 de julio, que es el mismo día en que tuvimos nosotros la independencia. La estación espacial tiene 20 años de estar girando alrededor de la Tierra. Es el más grande laboratorio que tenemos en el espacio. Estas son cosas de las que tal vez ustedes han leído. Por ejemplo, el Explorer, sino fue el primer spacecraft que nosotros mandamos a explorar el universo, ¿sí? Entonces esas son las fechas.
El 24 el transbordador espacial desplegó el Hubble Space Telescope, fue el primero que nos ayudó a entender cómo es que el universo ha estado extendido. ¿Sí? Después, más adelante, mandamos el Chandra. El Chandra es el que nos enseñó que no solamente está en nuestra galaxia, sino que había muchísimas otras y que somos un puntico de arena en medio de todo el universo, ¿no? Que hay. Entonces, esas son las cosas que hemos hecho. Todo eso lo hemos hecho a través del transbordador espacial. Y el primer lanzamiento del transbordador espacial fue en el 1981. Yo trabajé en ese proyecto. A ver, ¿qué otra cosa? Ahora pues ya mandamos varios robots a Marte. Entonces el primero fue en el 2011. Y estos son una serie, por ejemplo, de satélites que se han mandado. Estados Unidos tiene alrededor de más de 1.100 satélites. Han enviado en este momento, hay 859, sí, que tenemos, en fin. Ok. Esto es muy importante que ustedes sepan, pero ¿cómo así que NASA no produce dinero? Y es una inversión para el futuro de los Estados Unidos. Claro, nosotros no producimos dinero como una máquina que le pagan por horas, ¿no? Pero nosotros producimos tecnología, avanzamos la ciencia que va a redundar en muchísimo más avances para el país nuestro. Entonces, de ese punto de vista, la prosperidad económica, la seguridad y la identidad cultural dependen del liderazgo en aeronáutica, exploración y espacial y ciencia. Entonces, ¿por qué? Porque la ciencia, toda esa ciencia está en una u otra forma relacionada con lo que nosotros tenemos y vivimos a diario. ¿Cómo está, Angelita? Siga. Entonces, hoy, el principal objetivo hoy es la exploración. La nueva administración, no nueva ya, porque ya tenemos 2 años, ellos están totalmente decididos a que NASA tiene que explorar nuevamente como hicimos hace 60 años. Y tenemos que ir tenemos que ir a la Luna, ¿no? Y después de ir a la Luna tenemos que ir a Marte. Y este es un resumen de lo que la exploración ha significado hasta este momento para NASA, sin contar la exploración robótica, ¿no? Porque todos estos spacecraft que hemos mandado han ido mucho más allá de Marte, pero esto es para exploración con humanos, ¿ok? Entonces nosotros tenemos la Tierra y usamos el transbordador espacial para construir la estación espacial que gira alrededor de la Tierra, lleva más de 20 años, como les dije. Hemos usado otra serie de cohetes, pero entonces ahora el que estamos construyendo en este momento es el SLS. Vamos a usar el Orion, la cápsula más grande, para poder traer más peso alrededor de la Luna. Vamos a construir una estación espacial dedicada a la Luna, ¿no? Que se llama Gateway, y después vamos a continuar con la exploración hacia Marte, ¿ok? Entonces, para que no se me duerman. Así a grosso modo, como en cambio de hacer otro ejercicio como el del principio. Ok, entonces este es el resumen de lo que hace NASA, ¿no? Entonces voy a ir rapidito para que a ver, primero, entonces ofrece
Todo lo que hace NASA, absolutamente todo es un servicio para la humanidad. ¿Qué significa eso? Significa que toda la información de los productos y de los procesos están al alcance de cada uno de ustedes. Están en el internet o ustedes pueden contactar, no cada uno de los sitios, ¿no? Sí, pero eso depende solamente de cada uno de ustedes. Google está ahí, pero si uno no usa Google, él no viene a nosotros. El siguiente es impulsa el avance científico y tecnológico. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace cada proyecto que se define, trata de hacerlo en una manera, se hacen muchísimas tecnologías, se desarrollan las tecnologías más avanzadas en todos los aspectos, por ejemplo, de materiales, de combustibles, de fluidos, ¿sí? Del medio ambiente, con el propósito de extender y que el campo del conocimiento sea mucho mayor a todo el mundo. Ahora, si por ejemplo estamos trabajando en algo específico, ¿sí? En alguna investigación, hasta que no se cumpla no se pueden sacar los datos y entonces por eso es que son que tienen ciertas restricciones. La razón es porque nosotros tenemos contratistas y los contratistas cuando ellos hacen trabajos específicos, ellos piden que no se les vayan a publicar los resultados hasta que no sean entregados al gobierno, que es NASA. Entonces, solamente en esos casos. Genera un impacto positivo en el crecimiento social y económico. A ver, ¿qué les voy a decir? Por cada peso que se invierte en el SLS, ¿sí? Se reverte o se crean 12, por cada dólar se crean 12.9 dólares. Pero eso quiere decir que es una inversión, ¿no? Que va a extenderse en divisas para el país. Entonces, el primero es el desarrollo económico, el desarrollo social, porque, a ver, nosotros en este momento somos alrededor de 18,000 trabajadores directamente trabajando para NASA. Pero aparte de eso, tenemos 60,000 contratistas, ¿sí? Trabajando para nosotros. Entonces, dense cuenta el impacto que tienen. Y además, 60,000 más 18, más las familias, más la gente que apoya toda esa sociedad, es un impacto grandísimo. Expande los horizontes académicos y educativos. Aquí NASA trabaja con todos, con los estudiantes, con los niños, con los adultos. ¿Cómo hace? Por ejemplo, NASA tiene, más adelante, si el Intranet trabaja, tiene una página donde están totalmente detallados todos los programas académicos que cualquier persona puede buscar. Ustedes dirán, pero solamente es para los ciudadanos de Estados Unidos. O sea, no necesariamente. Lo importante es que ustedes lleguen allá, busquen, ¿no? Y entonces se encuentran y escriben, ¿no? Si están interesados, si les responden. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué más? Habilita la industria local, habilitar, lo que les decía al principio. NASA no es un productor de cosas, nosotros habilitamos. Entonces ustedes van a decir, van a construir el cohete más grande. Sí, nosotros vamos a construir el cohete más grande, pero al mismo tiempo nosotros estamos impulsando las firmas privadas a que no que compitan con otros, sino que lo hagan también de la misma forma. Por ejemplo, ustedes saben, el SpaceX, lo que está haciendo, ellos también tienen un cohete grande, mediano, que lo están transformando en uno tan grande como el que nosotros tenemos, y ellos seguramente están ambicionando mandar gente al espacio mucho más rápido que nosotros. Nosotros los estamos apoyando económicamente y técnicamente. Entonces son labores en conjunto que se hacen, no son competencias. Nosotros no competimos con el sector privado, nosotros lo habilitamos, ¿sí? Por supuesto, promueve y acrecienta el conocimiento del universo.
Una de las grandes cosas que NASA ha hecho es poder ayudar al entendimiento del sistema, de la situación meteorológica de todo alrededor del mundo, ¿no? Nosotros en Estados Unidos, muchos de ustedes han ido o muchos de ustedes saben, pero gozamos de una gran claridad de lo que va a pasar mañana en el tiempo, ¿sí? Así igual en Bogotá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos invertido en eso, porque creemos que es importante. Nosotros facilitamos el tiempo para muchos otros países del mundo, ¿sí? Nosotros hacemos investigaciones del mar, del océano, de los ríos. Si ustedes se han leído todas esas situaciones que ocurren en los Estados Unidos, de terremotos, de huracanes, de fuegos que se ocurren, nosotros, bueno, eso no se puede prevenir, ¿no? Porque son fenómenos naturales, ¿no? Se puede prevenir en otras cosas, pero NASA no hace eso. NASA previene a la gente que va a recibir eso, a la humanidad, para que tome ciertas medidas preventivas, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, a ver, desarrolla mapas y rutas de exploración, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ir a la Luna no es, ok, ustedes ya fueron a la Luna, y entonces, ¿por qué van a volver? No, es no solamente llegar allí, es estar seguros de que cuando lleguemos va a haber un proceso de exploración, un proceso de colonización, porque no es explorar, ir, por ejemplo, al Congo, que no es lo mismo, porque está en la tierra, es bien lejos, ¿no? Para ir allá necesitamos días, ¿no? 4 días, ¿no? Entonces hay que medir específicamente, estudiar el comportamiento del ser humano, que es lo que estamos haciendo en la estación espacial. Y finalmente es la inspiración para todo el mundo. NASA o una agencia espacial inspira a los niños, a los adultos, cualquier persona. Yo les decía en otra ocasión, pues si ustedes van a cualquier parte del mundo, algunos de ustedes han viajado muchas veces, y si usted muestra una calcomanía de NASA, todo el mundo sabe qué es. Ok. Estas cosas, tal vez unas de estas ya las he dicho, entonces por eso voy a marchar rapidito. Aquí muestra a ver si funciona esto. A ver. Ups. Ok. Entonces NASA genera trabajos para todas las disciplinas. Eso es un énfasis que yo les quiero hacer. A ver, estos bloquecitos que ven ustedes ahí alrededor del mapa de NASA son unos de los estados Unidos. Y los blancos son los que en una u otra forma están trabajando para desarrollar el SLS. Entonces no es que el SLS sea un trabajo de un centro espacial. No. Son miles de personas que están trabajando, ¿sí?, a todo lo largo de los Estados Unidos. Cualquier agencia espacial que desarrolle un proyecto, digamos, con el tiempo, puede hacer lo mismo. Colombia puede hacer lo mismo, ¿no? Esto es lo que yo le decía, 5.7 billones en un año originan 32,000 empleos, ¿no? Anyway, ok. So, otros beneficios incrementan el rendimiento del universo, ya hablamos de eso. Expande la curiosidad humana, también eso hemos hablado, ¿no? Atrae, involucra a educadores, comunidades y familias, establece asociaciones con países. A ver, esto es muy importante. NASA no hace el trabajo solo. Nosotros no es que solamente los que trabajamos con NASA o los contratistas, no, nosotros buscamos trabajar con entidades internacionales, pero ¿con quién? Con las agencias espaciales internacionales, porque son entidades del gobierno, ¿sí? Entonces, no es que llegó fulanito y, bueno, ¿usted qué hace? No, yo soy de tal y yo soy rico y tengo millones y no sé qué, no, pero no nos interesa. Nos interesa es que un país, que todos los países emerjan
¿sí? Y que tengan capacidades similares. Por ejemplo, alguno de ustedes, no sé si escuchó, hace 100 días se inauguró la Agencia Espacial Australiana. No, Australia, un país tan gigantesco. Bueno, ellos decidieron, ellos han venido participando con experimentos en la estación espacial. Ellos tienen 2 astronautas, pero decidieron lanzarse al agua y decir, vamos a crear nuestra agencia espacial. ¿Para qué? Para trabajar con otras agencias espaciales y no trabajar para las otras agencias espaciales. Sí, eso es lo que, ese es el mensaje. El mensaje es que ustedes, nosotros, ¿no? Porque yo también estoy, pues yo soy colombiano, nosotros todos tenemos que promover de alguna u otra forma, contribuir a que la Agencia Espacial Colombiana sea desarrollada y sea establecida. ¿Ok? Después desarrollo, información, bueno, esto es otra cosa, pues que lo que les decía al principio de la conversación, que todo lo que hace NASA es para el beneficio de la humanidad. Eso no es solamente para el beneficio de NASA, es para el beneficio de la humanidad. Ok. Los beneficios científicos, a ver, rápidamente, y aquí, a ver, nosotros tenemos los sistemas de propulsión más innovadores de todo el mundo. Lógicamente que hay otros grandes que están saliendo y que han venido, como por ejemplo Rusia, Japón, ISA o ESA, como le dicen acá, ¿no? Entonces también otros hemos desarrollado los sistemas de lanzamiento más innovadores, pero ahora hay muchos más, ¿sí? Sí, señor. Perdón, ¿hay algún país latinoamericano que haya hecho desarrollos ya de agencias espaciales? Sí, bastantes, hay muchísimas, ¿cierto? Mira, aquí ellos saben porque ellos trabajan con ellos, ¿cierto? A ver, hay por lo menos 12 agencias espaciales en América, ¿sí? Pues así rapidito, Uruguay, Argentina, Venezuela tiene una agencia espacial, ¿sí? Ellos tienen satélite, no sé cuántos, 6 satélites, no sé, bueno, no sé exactamente, ellos tienen Ecuador, Perú tiene una agencia, Bolivia tiene una agencia espacial, por supuesto México, Estados Unidos, Canadá. Eso, muy buena pregunta, ¿no? En el mundo hay 72 agencias espaciales. De esas, 12 son los poderosos, ¿no? Incluyendo NASA, por supuesto, incluyendo la rusa, japonés, la canadiense, ¿cuál es la otra? Bueno, todas esas son muy... Europea. ¿Perdón? La ESA. La ESA, sí, por supuesto, la europea, India, China, ¿ok? Y de las otras, pues son agencias espaciales que están en desarrollo, pero no son de países superpotentes, no, son gente que, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Se han pellizcado, ¿no? Y han dicho, nosotros no le vamos a pagar más a nadie porque nos mande la señal a nuestros celulares. Nosotros queremos, lo podemos hacer, vamos a recibir ese dinero, porque eso es lo que están haciendo. Algunos de ustedes saben, todo el mundo sabe, por tal vez no nos interesa, que todas las señales que recibimos para el GPS, ese aparatico que todo el mundo pone ahí todas las mañanas, ¿no? Tiene que recibir una señal de satélites. El celular, miles y millones de personas hablando al mismo tiempo. Eso es una cosa, ¿no? Fuera pero eso se hace a través de satélites. Pero cuando uno no tiene un satélite, uno tiene que ¿qué? Pagar. Exactamente, tiene que alquilar, pagar, rentar. ¿Por qué? Y no son 2 pesos, son millones y millones de pesos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque esa es una necesidad. ¿Por qué Bolivia no lo está haciendo? Es que Bolivia es más capaz que Colombia. A ver, ¿sí? Bueno, ok, ya. Ok, nosotros por supuesto mantenemos la estación espacial. A ver, hay una serie, hay una lista. Si ustedes entran al internet y buscan
experimentos en la estación espacial o beneficios de la estación espacial. Cualquiera de los muchachos están aquí al frente. Hay una lista con explicación de todas las cosas que se hacen en la estación espacial que han beneficiado y que están beneficiando en una u otra forma a nuestras vidas, ¿no? Solamente les voy a dar unas 2 o 3. Primero, a ver, en la estación espacial se hacen estudios de cuál es el comportamiento del ser humano, ¿no? Estando arriba, allá a más de 200 kilómetros, y cómo se previene que las cosas que le pasan a los astronautas no vuelvan a ocurrir, ¿no? Eso se hace a raíz de experimentos cada día, todos los días, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha tenido operaciones de laparoscopía? ¿No? Laparoscopía, ¿sí? Que se hacen con miras, ¿no? Y que no le hacen a uno, ya no le abren tanto, sino huequitos, y que colocan dentro de eso los probes. Eso empezó a hacerse para construir, ¿no?, las gigantescas motores que vamos a ver en este momento, porque no se podía llegar allá. Entonces empezaron a abrir, ¿no?, sitios para meter todos estos aparatos y hacer, ¿no?, los controles. No es que NASA se inventó la laparoscopía, no. Lo que les digo, NASA tuvo la necesidad de hacer algo similar, y entonces la industria de medicina ha hecho cosas asombrosas, ¿sí? Bueno, hay muchísimas cosas que ustedes, si tienen tiempo e interés, lo pueden hacer. Bueno, mantenemos satélites, desarrollo de apreciación, maniobras espaciales. Bueno, eso es porque los astronautas tienen que entrenar primero en la Tierra para poder salir a hacer reparaciones. Si ustedes tienen idea, ¿alguno tiene idea dónde entrenan los astronautas para poder hacer lo mismo? En agua. Ellos tienen, hay una piscina, sin serles exagerados, en Houston, que es tan grande como toda la Luis Ángel Arango. Sí, es una piscina gigantesca donde la estación espacial, el prototipo, cabe dentro, ¿sí? Y los astronautas son entrenados a hacer operaciones, porque la mejor simulación del trabajo en el espacio es el agua, ¿cierto? ¿Tú lo saben, cierto? Ok. Bueno, utiliza puntos de vista de agua para aumentar la conversión de nuestro planeta, pues entonces eso es lo que hemos hablado. Y finalmente se han documentado más de 2.000 spin-off technologies. Eso quiere decir que son las tecnologías que NASA ha desarrollado y que se han rápidamente, ¿no?, usado las compañías, las empresas, las corporaciones las han usado para el beneficio nuestro, de nosotros. Okay. Entonces yo tengo aquí unos pequeños videos que espero que los disfruten rápidamente. Esto es lo que es el SLS. Todos aquellos que no sepan, es muy sencillo. Este es el nuevo cohete que nosotros vamos a construir. Tiene 2 motores sólidos bastante poderosos, muy similares a los que usó el transbordador espacial. Estos son un poquito más largos, tienen un segmento mayor, es decir, que tienen muchísima más capacidad de vibración, son un poco más anchos, tienen más fuerza, por decirlo así. En el centro, entonces, es donde se lleva, es el apoyo de todo este cohete, y en el centro están los tanques líquidos, y aquí queda el de oxígeno, este es el de hidrógeno, y esta partecita de acá es lo que los sostiene juntos, que se llama el tanque interno. Ahí dentro de eso es donde están todos los controles, ¿no? Los controles para que estos aparatos accionen, en qué momento tienen que quemar, en qué momento tienen que salir, separarse, en qué momento tienen que hacer las separaciones de cada una de las etapas. Y en esta parte esto es lo que se llama el adaptador para que la cúpula, que es acá el Orion, ¿no?, que es la cápsula espacial, no viaje. Esta partecita de arriba es algo nuevo porque se introdujo para en caso que haya alguna emergencia, entonces eso lleva a los astronautas y los hace aterrizar en otra parte segura.
Ok, entonces estos son unos videos de la construcción y de lo que, no, para que más o menos tengan idea. A ver, no sé si funciona. Sí, entonces este primero es el de los cohetes, ¿no? Los boosters que llamamos, así es como se fabrican en Nueva Orleans. Entonces un segmento de esos tienen ribetes, es decir, tornillos, por decirlo así, que no son, pero y tienen adentro, aquí pueden ver una negro, ya están, se han cargado con lo que es el material, el combustible sólido. Entonces una vez que tienen todos, los juntan y una vez que están listos, hacen los ensayos y los colocan contra un muro supremamente poderoso frente a una montaña para demostrar que sí puede hacerlo durante el tiempo que se necesita mientras va verticalmente, ¿sí? Ese es el motor. Ahora nosotros tenemos dos de esos en el SLS. Siguientes son los motores de combustión líquida. Esas son la configuración es idéntica a la que nosotros usábamos en el transbordador espacial, pero la tecnología se ha mejorado en ciertas formas. Algunos materiales se han usado para que sean más livianas, pero la ejecución es la misma. Ahí se están ensayando, ellos se ensayan en las torres de un centro espacial que se llama Stennis, que queda en Luisiana. Después de que las ensayan, todas las 4 motores los ensayan y los llevan hacia el Cabo Kennedy, que es donde los ponen juntos, y allá es cuando los colocan en el spaceship, en el cohete. Ok. Este es la parte central, ¿no?, que se llama el corazón, ¿no? Es donde esto se construye nuevamente en una de las instalaciones en Nueva Orleans, allá en Michoud, que llama. Este es el tanque de oxígeno, y el otro es, aquí están construyendo el tanque de hidrógeno. Esos tanques los limpian interna y externamente. Aquí están construyendo, lo bajan porque tienen que ensamblarlo junto al otro. Entonces acá están construyendo lo que yo les decía, el del centro, que es el tanque interno que los tiene juntos, ¿sí? Una vez entonces nuevamente, ya que están listos, les colocan la insulación y los mandan para el Cabo Kennedy. Sí, señor. ¿El combustible líquido qué es? Oxígeno líquido, sí señor, es hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Entonces hay dos tanques, uno grande que es de hidrógeno líquido. Entonces ellos, para que sean líquidos, tienen que comprimirlos a unas altísimas presiones, y entonces son a unas temperaturas muy bajas, por eso es que son criogénicos. ¿Sí se dice criogénicos? Criogénicos, ok. Estos son los adaptadores que, para que una vez que se separan todos los combustibles sólidos, los cohetes y la parte de combustibles líquidos, entonces tienen que de alguna manera llevar a la cápsula. Estas son unas máquinas poderosas que se construyen específicamente para cosas como estas, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que primero que todo la construcción y todo eso requiere de unas instalaciones supremamente poderosas, supremamente, que son descomunales, pero son para un solo objetivo, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Bueno, parece que no, así trabajó, sí. Este es un simulacro de lo que va a pasar, y más adelante les muestro otro. Esto es una simulación,
solo para su información, la plataforma de lanzamiento ya está construida. El core ya está construido, todo está absolutamente construido, ya se está ensamblando el cabo que listo para mandarlo el año entrante. Ok, bueno, entonces, sí señor. ¿Qué costo puede tener? Uf. A ver, no, es que no debería yo decirle eso, no, pero son billones de dólares, ¿sí? Pero, a ver, los billones de dólares son invertidos, ¿no? Porque, por ejemplo, el aluminio que se compra a las personas que producen el aluminio para hacer los cases. Cada uno de esos rivetings que hay que se compran, que son millones, se compran a las fábricas que los hacen. ¿Sí me entiende? Entonces, es como decir, la gente en general dice, pero ustedes ¿por qué invierten millones en esto y no se lo dan a la gente pobre? ¿No? Porque hay muchas cosas, pero el desarrollo de un cohete está generando empleos, divisas, ¿no? Está creando mano de obra calificada, está inventando cosas para el futuro de nuestra generación. Si ustedes, y esto, claro que esto fuera del tema, si uno le va y le da dinero a un pobre, tiene que ser suficiente, pero no importa la cantidad que sea, hay que darle primero educación. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo eso? Muy buena pregunta. A ver, nosotros empezamos el diseño. Primero que todo se empieza con el concepto, ¿no? Entonces, como todas las cosas, mejor antes, ya que me preguntas eso. Todas las cosas, todos los proyectos empiezan con una necesidad. ¿Sí? Cualquier cosa que tú haces indirectamente es una necesidad. Cualquier cosa que tú haces, ¿cierto? Entonces, primero lo que NASA hace es identificar la necesidad de mantener, de crear un cohete mucho más poderoso para llevar gente mucho más lejos de lo que hemos sido, para que pueda levantar mucho más peso de la Tierra. Entonces, eso requiere primero tener un concepto, ¿cierto? Una vez que tiene la necesidad, entonces viene un concepto. Ese concepto se creó alrededor de hace unos 8 años, ¿sí? Tal vez sí, ¿ok? Y entonces, después de eso se desarrolla un plan para el diseño. Y el diseño entonces desarrolla un plan para cuáles son las tecnologías que se necesitan, porque no todo, cuando uno va a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, el que va a hacer un vestido, las señoras que cosen, no necesariamente todos los materiales están en el lugar. Dice, yo tengo que hacer esto, entonces tengo que quemar algo para crear algo, ¿sí? Entonces es lo mismo. Entonces se desarrollan tecnologías para tener, por ejemplo, qué materiales más livianos que resistan esos choques térmicos tan brutales, ¿no? ¿Sí? Y después de eso, entonces ya se empieza la fabricación, pero eso es un proceso, ¿no? Delicado, que solamente se puede hacer cuando uno tiene una agencia, ¿sí? Una agencia espacial. Bueno, entonces, ¿sí le contesté? Sí. Bueno, entonces esto pues ya algunas, y si el internet está funcionando, solamente les voy a mostrar algo. A ver, digamos que sí está funcionando. Ups, no, you are not connected to the internet. No importa, eso no tiene nada. No importa. A ver. Okay, lo único que les quiero decir es que, a ver, como les decía al principio, NASA tiene homepages o páginas web que están al alcance de todo el mundo, donde tiene, por ejemplo, les voy a mostrar, tiene proyectos en orden alfabético que son relacionados con STEM, ¿sí? Que es STEM, y todo el mundo sabe que es STEM, ¿no? ¿Sí?
Entonces, y que se hacen en muchas partes de todos los centros espaciales. ¿Sí? ¿Tú tienes una pregunta? ¿No? Sí, señor. Es una pregunta que es un poco relacionada ya con lo que he venido explicando, en el sentido de que pues allí se desarrolla mucha tecnología, hay un conocimiento nuevo, y usted decía que ese conocimiento es distribuido y es utilizable por el sector privado y el sector público del mundo. Yo me imagino que ese conocimiento, hay algunas cosas que tienen un precio. Es decir, si una compañía aeronáutica, por ejemplo, utiliza algunas tecnologías que desarrolla la NASA, paga por ellas para que se las dejen utilizar. No. O hay una política de propiedad intelectual que permite que ese uso sea restringido para alguna cosa de eso. Bueno, déjeme le explico. Muy buena pregunta. Mire, cuando NASA desarrolla algo por sí sola, acuérdese que NASA es una entidad del gobierno y todo lo que es del gobierno es público, ¿sí? Pero resulta que NASA contrata gente, ¿sí? Contrata gente para que desarrollen tecnologías o desarrollan proyectos de, un proceso excéntrico para una soldadura súper sofisticada. Ellos, los contratistas, no quieren que todo el mundo sepa cómo se hace hasta cierto tiempo. Entonces ellos tienen la patente, ¿sí? Pero una vez que se la entregan a NASA es de dominio público, ¿sí? ¿Sí entienden? Sí. Entonces más o menos. Entonces, no, nadie paga a NASA para nada. No, eso está disponible. No, eso es lógicamente que tienen que entender el proceso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, involucra a las universidades. Nosotros desarrollamos programas con las universidades de los Estados Unidos y con universidades de todo el mundo. En estos días que he tenido y que he estado haciendo conversaciones con muchas universidades, pues me da tanto orgullo que las universidades colombianas están desarrollando, cohetes, están desarrollando, o en un tiempo desarrollaron satélites. Hay una universidad hoy que me dijeron, la Universidad de San Buenaventura tiene un máster en ingeniería aeroespacial. Aquí hay otras universidades que tienen ingeniería aeroespacial. Esos son avances, es una cosa muy buena. Lo que he encontrado es que las universidades no hablan entre ellas, ¿sí? Y eso es algo que es fundamental para el desarrollo de la agencia espacial que estamos promoviendo. Pero nosotros sí hacemos consorcios, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un estudio, las universidades son el foco de científicos, ¿no? Entonces, las personas que están haciendo un PhD son los que están encargados de hacer research, investigación, ¿sí? Entonces, nosotros les mandamos a las universidades, ok, hay este programa, por ejemplo, estamos desarrollando algo en ingeniería de sistemas sofisticado, algo que se llama MBSE, Model Based Systems Engineering. Alguna universidad quiere participar y hay muchas. Entonces, no es que NASA los contrate a ellos, no, NASA los invita y ellos vienen a trabajar en un consorcio juntos, ¿no? Ahora, por ejemplo, los jóvenes de los bachilleratos o de las universidades, ellos tienen oportunidad de participar en concursos que NASA, ¿cómo se dice?, saca, ¿sí? O promueve, ¿sí? Ya te conecté el internet. Sí. ¿Ah, ya lo conectó? Bueno, pues entonces, solo para que sea, porque no quiero que se me duerman. A ver. Debe ser si funciona. No, dice que no. You're not connected. No importa, no se moleste. No, esto ya casi estamos al otro lado, no te preocupes. Entonces, a ver, por ejemplo,
estos son una serie de programas que nosotros solamente en nuestro centro espacial hacemos. Por ejemplo, el Annual Rover Challenge. Eso es, así a grandes rasgos, es una competencia a la que NASA invita a los colegios y a las universidades. Establecemos ciertos requerimientos y cada uno de ellos en equipo construye un rover. ¿Qué es un rover? Es un carrito como los que van a Marte, ¿sí? O como los sí. Y entonces ellos lo llevan, tiene que seguir ciertas normas y van allá y nosotros construimos una ruta que es supremamente llena de obstáculos y entonces ellos lo empujan sin usar ningún sistema de energía, solamente las piernas o las manos. Entonces es muy interesante porque no solamente el hecho de que van a participar en la carrera, sino también el hecho de que trabajan en equipo, el hecho de que hacen estudian científicamente qué es lo mejor que deben hacer para que ande más rápido, para que pueda resolver los obstáculos. Student Launch, ustedes saben perfectamente que hay una competencia, ¿cierto?, de cohetes, ¿sí? Nosotros la hacemos también para las universidades y para las escuelas de los bachilleres. Cada año, eso es anualmente, ¿no? No tienen que ser escuelas de los Estados Unidos, pero hay ciertas cosas, ciertas regulaciones que tienen que seguir. Tenemos un contest, un concurso de hacer una película corta que sea referente a cualquier tema del espacio, ¿no? Para motivar que hagan, por ejemplo, la producción de un robot, ¿no? Así rápido, cosas por el estilo. De todas maneras hay un concurso para eso. Y también están los quest de Cube, los satélites, los pequeños cubos, ¿no? Como el que lanzaron aquí, ¿no? Entonces también hay un concurso acerca de eso. Entonces generalmente se nombra, ¿no? Que vamos a hacer, este es el propósito de entonces los estudiantes lo construyen. Bueno, anyway, esas son todo eso está en esa página. Y hay una página para los niños. Algunos de ustedes, los niños están acá, saben que hay una página en NASA para los niños. Dígale al papá o a la mamá que entre. Es muy sencilla y eso les ayuda a interactuar. Con monachitos les enseñan a construir cohetes, les enseñan a ir a la luna, les enseñan a construir los satélites, ¿no? No es que les van a explicar el propósito, el background científico, no, pero les van a enseñar la idea, les van a abrir su curiosidad. Incluso ¿no? para las personas que no saben acerca del tema y Exactamente. están empezando. Muy bueno. Sí, señora, así es, exactamente. Entonces es muy didáctico, ¿ok? Y finalmente, algunos de ustedes saben que hay un canal de televisión de NASA. Sí, saben, claro, todo el mundo sabe. Hay aplicaciones en este momento en ese monachito que ustedes tienen aplicaciones para seguir la estación espacial. ¿Ves? Real time. Ustedes ¿cómo se dice? Bajan la aplicación y entonces siguen la estación espacial que está 24 horas alrededor de la Tierra, está ahí. Entonces ellos desde arriba miran los diferentes países, ¿no? Entonces son curiosidades que si uno las usa, ¿no? Se le despierta el interés. Pero, ok, a ver, ya creo que todo lo demás, hemos hablado muchísimo de eso, no quiero, estas son cosas que ya de una u otra forma les he mencionado, pero quiero que ustedes, esto es muy importante, porque una de las preguntas que me hicieron hace pocos días me dicen, uy, pero ¿con cuánto dinero se empieza una agencia espacial? ¿No? A ver, así como le estaba respondiendo al niño, o al joven mejor, no es que se necesiten los billones, ¿no?, que NASA tiene en este momento para empezar una agencia espacial. Esto es porque esto nos ha costado 60 años, ¿sí?
para llegar a tener un presupuesto de esa cantidad. Lo que se necesita es, primero, que los científicos, ¿no?, incluyendo los que están aquí, que son parte del cuerpo de científicos, que se unan, que hablen las universidades con la Fuerza Aérea y que identifiquen las necesidades de Colombia para tener una agencia espacial. Pero ustedes dirán, ¿pero cuáles? Yo ya les he nombrado a través de esta conferencia algunas necesidades, ¿no? Entonces, ya se encontraron las necesidades. Después de que se encontraba la necesidad, como yo le decía a él, es establecer entre un grupo de gente pensante un plan, ¿sí? A ver, definitivamente no vamos a pagar más renta porque nosotros lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, tenemos que desarrollar el concepto, después del concepto el plan, después del plan tenemos que ir un proceso, ¿no? Tenemos que desarrollar el proceso de desarrollo. Y entonces, en ese proceso tenemos que ir a hablar ¿con quién? Con los políticos, ¿no? Porque lastimosamente, ¿no?, ellos son del gobierno, ¿sí? Pero no tenemos que ir a hablar con el gobierno a pelear con ellos o a traerles problemas, no. Las personas del gobierno son como cualquiera de nosotros y necesitan ser educados. Ellos necesitan ser informados. Si uno le lleva un problema, olvídese que ustedes nunca van a ver una solución. Pero si, no, eso es así. Esta semana estuve con un viceministro y hablamos de esas cosas. Pero ustedes les llevan un proyecto, empiezan, mire, estas son las necesidades que nosotros hemos identificado. Después este es el proyecto que nosotros todos, un grupo de pensantes, hemos desarrollado. Y hemos seguido este proceso. Y aquí en este proceso, cuando estamos a esta altura, está hablar con la vicepresidenta. Por eso es que estamos acá. Tenemos esto para mostrarle, ¿no?, cuáles son los puntos. No quiere decir que una vez que hable con la vicepresidenta la van a convencer y ella va a decir sí. No. Pero son etapas que se tienen que quemar, ¿no? Si hay un objetivo, eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo más importante. Y el propósito de este viaje mío es eso. Yo no quiero motivar ni mover nada, sino simplemente llegar a cada uno de sus cerebros, motivarlos a que piensen que Colombia está en un lugar envidiable, en una posición geográfica increíble, que hay otros países que han despertado y han emergido, ¿sí? Y que Colombia, como cualquier otro país, puede hacerlo, ¿sí? Bueno, entonces esto simplemente, ya hemos hablado un poco de dinero. Ese es el presupuesto de NASA por un año. Casi 20 billones de dólares. Es alarmante, pero todo lo que les he dicho, eso es lo que hacemos. Entonces ya les dije al principio, 18.000, 60.000, nosotros impulsamos las empresas pequeñas, ¿sí? Esa es otra cosa. NASA promueve el trabajo a todos los niveles. Y NASA llama al pequeño empresarial, ¿no? Y le dice, usted es bueno para hacer esto, venga, trabaje con nosotros. Al proveedor que está empezando a construir, por ejemplo, sensores, ¿no? Entonces hay uno de ellos que vale la pena, entonces los llaman para que los desarrollen también. Entonces continuamente eso pasa. Bueno, ok. Nosotros tenemos pequeñas industrias y también nosotros contribuimos para los pequeños negocios. Okay. Las industrias diferentes, los pequeños negocios para minorías. Ustedes saben que en Estados Unidos existe las clases, las minorías son mujeres o extranjeros o color, ¿no? Negros. Entonces, esas empresas que están desarrolladas por ellos no necesariamente son de fabricantes, pero son invitadas
y envueltas a que participen, ¿sí? Entonces, eso es algo que envuelve la NASA. Ok, y entonces anualmente lanzamos unas propuestas para que la gente aplique y la gente que trae algunos conceptos sólidos son seleccionados y se les da un dinero para que los hagamos, ¿cierto? Ok, entonces yo creo que ahora los que les dije ahorita eran los beneficios tangibles, no quiere decir es el dinero que Estados Unidos, que NASA invierte y que se convierte en divisas, pero hay unos beneficios que son intangibles, de hecho que no se pueden medir, ¿sí? A ver, NASA es una insignia de reto y orgullo para el país. El día que saquen ustedes la Agencia Espacial Colombiana, ustedes van a tener un emblema. Y ese emblema lo van a conocer en toda parte. Y dependiendo del trabajo que ustedes hagan, lo va a conocer el mundo. Si ustedes tienen una calcomanía de ESA, que es la Estación Espacial de Europa, ustedes saben que eso es ESA, ¿sí? Si ustedes llevan una calcomanía de NASA a cualquier parte del mundo, ustedes no hablan, pero ustedes la sacan. Todo el mundo sabe qué es eso, ¿sí? Lo mismo puede pasar con la Agencia Espacial Colombiana, algún día. Ok. Entonces, NASA es una entidad prestigiosa, de integridad y científica y tecnológica. Sí, nosotros hemos tenido muchísimas fallas, porque con las fallas muchas veces es que se aprende, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es mejorar, ¿no? Analizar primero por qué ocurrieron las fallas y hacer cambios y mejorar. Eso no se puede medir, ¿so? A ver, eso. Invierte en la tecnología de la industria de la nación, NASA impulsa la innovación y el crecimiento de negocios. Esas son cosas, el impulsar no tiene valor, el invertir en tecnología no se hace solamente con dinero. NASA avanza las industrias relacionadas con el espacio, que es lo que una agencia espacial hace. Colombia puede hacer eso. Si deciden, por ejemplo, construir, no sé qué, algunos cohetes para lanzar los pequeños satélites, NASA está impulsando esa economía, ¿sí? Ustedes están impulsando la economía. Y finalmente, NASA mueve intereses en ciencia y en tecnología, e inspira gente en el país y alrededor del mundo. Eso es lo que hace NASA. Eso es lo que hace una agencia espacial. El video que van a ver ustedes es el video que la administración tiene para promover lo que NASA está haciendo a partir de este momento, que es la exploración. ¿Ok? A ver. We will return American astronauts to the moon, not only to leave behind footprints and flags, but to build the foundation we need to send Americans to Mars and beyond.
Entonces, tenemos que terminar porque nos cierran la biblioteca. Entonces, les voy a decir esto rapidito. Todo el mundo sabe que hay una Comisión Colombiana del Espacio. ¿Sí saben? ¿Si ustedes sabían eso? Si no, pues les estoy contando. Fue creada en 2006. Se reunieron en el 2006 una vez. Después se reunieron nuevamente en el 2016 y se reunieron el 5 de septiembre del 2018. Con todo respeto, no los estoy criticando, simplemente los estoy informando, les estoy diciendo que Colombia ha perdido todo ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Seguramente que hay muchas razones, muchísimas, pero no nos importa, ¿no? Lo importante es que estamos aquí. Y les estoy contando para que cada uno de nosotros haga algo para que la Agencia Espacial Colombiana se mueva. Puede ser esta. Bueno, entonces para finalizar, yo quiero, ¿te acuerdan esa slides que mostré donde estaba, que le dije que era la más importante? Yo quiero que algún día alguien, el doctor, ¿no? me presente una muy similar con los mismos objetivos que Colombia está haciendo. ¿Ok? Entonces, les agradezco muchísimo. Y si tienen alguna pregunta, que sea rápido. Yo creo que sí, tenemos dos preguntas muy corticas. Sí, corticas, con por mucho favor. gusto. O sea, Tú por y favor. allá atrás. Sí, cómo no, si quieres, sí. ¿Cuál es su opinión de que organizaciones privadas tomen el nombre de agencia espacial? Muy buena pregunta. Sinceramente, cuando yo vine me enteré que hay una organización de satélites. Ok, primero que todo le repito lo que le dije al principio. La Agencia Espacial Gubernamental es sin ánimo de lucro y el único propósito de la Agencia Espacial como NASA es que todo el mundo se beneficie, ¿sí? Esta agencia es privada. Ellos son con ánimo de lucro porque ellos están haciendo inversiones. Entonces es muy diferente. Ellos no pueden representar al país. Ellos pueden en todo momento establecer negocios con cualquier persona. Es como cualquier corporación. Pero ellos no pueden representar. Entonces, a mi opinión de eso, muy bien. Me encanta que lo hagan. No, ¿verdad que sí? Eso quiere decir que hay formas de cómo hacer, hay cerebros para hacerlo. Pero me gustaría más que el gobierno colombiano tuviera el liderazgo y creara la agencia colombiana. No sé si la respuesta está. ¿Alguien más? Allí. Bueno, esto ha sido como una curiosidad que he tenido durante toda la charla. Desde el punto de vista de combustión, ¿qué tanto han avanzado, digamos, desde los transbordadores, desde los primeros intentos, ahora el Space Launch System y eso? Pues con eso como el combustible sólido y el líquido y eso, porque pues me vino la pregunta, como ¿alguna vez habrán usado como petróleo, o sea, gasolina, como la que usamos normalmente? Y en eso me pregunto como, bueno, pues supongo que es muchísimo mejor la que usan ahora. Llegará un momento en el que ya dejemos, digamos, la gasolina y usemos más bien lo que estamos usando ahora para los cohetes, para nuestra vida diaria. Sí, bueno, la respuesta es esta. Cada una de las cosas que se hacen para desarrollar un cohete son tecnologías que van evolucionando. Pues lo primero, como muy bien lo dijiste, usamos queroseno hace muchos años en los primeros cohetes, pero las hemos mejorado, ¿no? Por ejemplo, estamos usando hidrógeno comprimido líquido. Sí, pero seguramente que más adelante vamos a hacer algo más con nuclear propulsion, ¿sí? O podemos hacer algunas otras como electric propulsion. Todo eso está en estudio y esas son las tecnologías que se están desarrollando. Lo que estamos usando con el SLS en este momento, yo no podría decirle que es lo más avanzado que tenemos, no, es lo que estaba en el momento que tuvimos el concepto que me preguntaban y cuando empezamos con la arquitectura del sistema para construirla y desarrollarla. Entonces ese era el mejor fit, el mejor, ¿sí?
entonces eso. Pero eso no quiere decir que son los más. Por ejemplo, los cohetes no tienen por qué ser de combustible sólido, ¿sí? Los cohetes pueden ser de combustible líquido y hay estudios que se están haciendo. Hay otros que por el contrario no quieren que se aparte el combustible sólido porque son muchísimo más efectivos para el levante. Entonces están creando una nueva mezcla de combustible sólido, ¿sí? Entonces eso continuamente se está desarrollando, ¿sí? Bueno. ¿Alguien más? ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí.